En este tutorial vamos a hablar sobre suma de variables. En primer lugar, recordemos que cuando tenemos dos normales, la suma de dos normales es una normal y la resta de dos normales es una normal. Y en el caso, además, si se multiplican por números, una normal multiplicada por un número vuelve a ser una normal. Con respecto a cómo funcionan los parámetros, con respecto a la media, si sumamos dos normales, su suma, la media es la suma de las medias. Si restamos dos normales, la media es la diferencia de las medias. Si multiplicamos una normal por un número, entonces la media es la media anterior multiplicada por el número. Y con respecto a varianzas, al sumar o al restar dos variables normales, la varianza es la suma de las varianzas. Y al multiplicar una normal por un número, la varianza se convierte de hecho, la desviación típica se convierte en la desviación típica multiplicada por el número, quitándole el signo. Bueno, vamos a ir haciendo ejemplos de esto. Vamos a hacerlo bastante simple. En el primero, vamos a suponer que tenemos dos componentes. Dos componentes. El consumo eléctrico de la primera es una normal con media 3 y desviación típica 1. Y el de la segunda también es normal con media 4 y desviación típica 0,5. Entonces me piden calcula la probabilidad de que el consumo conjunto de las dos esté entre 6 y 8. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. En primer lugar, vamos a llamar x1, va a ser el consumo de la primera componente. Y me están diciendo que eso es una normal con media 3 y desviación típica 1. Vamos a llamar x2 al consumo de la segunda componente, que me están diciendo que es una normal de media 4 y desviación típica 0,5. Pero a mí lo que me interesa no es ninguna de estas dos cosas. A mí lo que me interesa es x, el consumo conjunto, que es x1 más x2, consumo conjunto. Me están pidiendo la probabilidad de que la x esté entre 6 y 8. Bueno, ¿cómo hago esto? Lo primero que tendré que hacer es sumar para saber cuánto vale la x. Entonces, la suma de normales es una normal. La media es la suma de las medias. 3 y 4, 7. Cuidado con la desviación típica, que es la única que tiene un poco más de complicación. Nosotros tenemos que la media de la primera, la varianza de la primera será 1 al cuadrado, que es 1. La varianza de la segunda es 0,5 al cuadrado, que es 0,25. Por tanto, la varianza de la sigma cuadrado es 1 más 0,25, que es 1,25. Cuidado que lo que se suma no son las desviaciones típicas, sino las varianzas. Por tanto, la desviación típica pues será la raíz cuadrada de 1,25. Bueno, pues una vez que tenemos hecho eso, una vez que tengo identificada la variable, una vez más, ahí me interesa la probabilidad de estar entre 6 y 8, pues como siempre lo pongo como la probabilidad de ser menor o igual que 8 menos la probabilidad de ser menor o igual que 6. Y estas dos las voy a calcular utilizando que x es la suma de dos normales y por tanto es una normal. Entonces, lo primero, la de ser normal, la de que x sea menor o igual que 8. Como x es una normal, pongo la normal. Y pongo los parámetros de la x, que es media 7,
desviación típica raíz de 1,25. De ser menor o igual que 8. Y para hacer la otra, pues cojo y pongo mi normal, parámetros 7 raíz de 1,25, probabilidad de ser menor o igual que 6. Bueno, pues ya hemos visto cómo hemos aprovechado cómo hemos utilizado que la suma normal es una normal para calcular la probabilidad de que el consumo conjunto pues sea este. Vamos a ver un segundo ejemplo. Bueno, para que lo voy a hacer mejor seleccionando todo y borrando, y de la otra página también voy a seleccionar todo y borrar. Vamos a hacer un segundo problema de normales. Ejemplo 2. Por ejemplo, pues en una clase la nota de un examen es una normal con media 6 y desviación típica 0,4, por ejemplo. En otra clase, la media, la nota, pues también es normal con media, por ejemplo, 5,5 y desviación típica 1. Entonces, cojo un alumno de cada clase y me preguntan probabilidad de que la nota del alumno de la primera clase sea mayor que la del otro alumno. Bueno, vamos a ver cómo podemos resolver esto. En primer lugar, vamos a llamar x1 a la nota del alumno de la primera clase, que me están diciendo que esa nota es una normal de media 6 y desviación típica 0,4. Necesitaré también la nota x2, la nota del alumno de la segunda clase, que me dicen que es una normal de media 5,5 y desviación típica 1. Yo lo que necesito saber es la diferencia entre las dos medias, para saber si eso es positivo, si es negativo. Por supuesto que el primer alumno tenga nota mayor que la del segundo. Lo que estoy diciendo es que cuando yo haga x1 menos x2, luego me están pidiendo la probabilidad de que x1 menos x2 sea positiva. Lo mismo que decir que x1 sea mayor que x2. Entonces, esto es la diferencia de notas. Bueno, vamos a hacerla. Vamos a hacer nuestra diferencia de notas. Entonces recordemos que tengo x1, que es una normal 6,04, y x2, que es una normal 5,5. Y yo lo que estoy haciendo es calcular x1 menos x2. Bueno, pues diferencia de normales es una normal 6 menos 5,5. Y cuidado, como siempre, con la varianza. Aquí tengo varianza 0,4 al cuadrado, que es 0,16. Aquí tengo varianza 1 al cuadrado, que es 1. Cuando reste, la varianza es la suma de las varianzas, no diferencia, sino suma de varianzas. Sigma más 1 al cuadrado más sigma al cuadrado es 1,16. Por tanto, aquí lo que tenemos es varianza, la raíz cuadrada de 1,16. Una vez que lo tenemos hecho, la probabilidad que me piden ya es fácil. Esto es lo que hemos llamado, vamos a llamar x, la diferencia de notas. Y la pregunta es si x es positivo. ¿Cuál es esta probabilidad? Pues esto es 1 menos la probabilidad de que sea negativo. Y esta la hago de la siguiente forma.
X es una normal, le pongo el parámetro, 6 menos 5,5 es 0,5, la raíz cuadrada de 1, 16, y la probabilidad de ser menor o igual que 0. Pues hemos resuelto nuestro problema. Vamos a hacer otro ejemplo de suma de normales, o resta de normales, o cualquier cosa de este tipo. Hacer un tercer ejemplo de operaciones con normales. Por ejemplo, la nota de un examen es una normal de media 6 y desviación típica 2, por ejemplo. Un segundo examen es una normal, es otra normal, con media 5 y desviación típica 1. Para calcular la nota final, se considera que el primer examen vale el 40% de la nota y el segundo examen, pues el 60% restante. Lo que me preguntan es la probabilidad de aprobar en total. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. En primer lugar vamos a llamar a x1 a la nota del primer examen, que sabemos que esto es una normal de media 6, desviación típica 2. Voy a llamar x2 a la nota del segundo examen, que es una normal de media 5, desviación típica 1. Pero por supuesto me interesa x, que es la nota final. Y la nota final se obtiene de la siguiente forma. La nota x1 vale un 40%, por eso lo voy a multiplicar por 0,4 por x1, y luego se coge la segunda nota y se multiplica para que valga el 60%. Pues esta es la nota final, el 40% de x1 más el 60% x1. Antes de nada, la probabilidad que me están pidiendo es que la probabilidad de sacar una nota mayor o igual que 5, que es aprobar, pero para eso pues tengo que saber cuánto vale la x. Bueno, pues vamos a... Como hay que hacer dos cosas, primero voy a coger x1, que es una normal 6, 2, y la voy a multiplicar por 0,4. Para hacer esto, sencillamente cualquier normal multiplicada por un número sigue siendo una normal, con media 6 por 0,4 y desviación típica 2 por 0,4. 6 por 0,4, esto es una normal, 2,4, 0,8. Vamos a coger la segunda variable y la vamos a multiplicar por 0,6. Es decir, voy a coger mi normal 5,1 y la voy a multiplicar por 0,6. Pues esto sale otra normal con media 5 por 0,6, desviación típica 1 por 0,6. Esto por tanto es una normal 5 por 0,6 que es 3, 1 por 0,6 que es 0,6. Bueno, pues ahora me falta sumar. Tengo que sumar, coger 0,4 por x1, tengo que coger 0,6 por x2, es decir, mi normal 2,408 y mi normal 3,06,
y tengo que sumarlas para obtener la x. Así que aquí lo que voy a hacer es sumar para obtener mi x. Y mi x es la suma de dos normales es una normal, la media es la suma, 3 y 2,4, 5,4. Y la desviación típica no es la suma de las desviaciones típicas. Este primero tiene varianza 0,8 al cuadrado, que es 0,64. Este segundo tiene varianza 0,6 al cuadrado, que es 0,36. Por lo tanto, sigma cuadrado será la suma de estos dos, que sale 1. Si yo no me he equivocado, 0,64, 0,36, sale 6, 3, 9 y 4 y 10, 1. Por lo tanto, esto tiene varianza raíz cuadrada de 1, o lo que es lo mismo. Bueno, pues ahora la probabilidad de aprobar, la probabilidad de sacar una nota mayor o igual que 5, es 1 menos la probabilidad de sacar una nota menor o menor o igual que 5, y es 1 menos, cojo mi normal, le pongo el parámetro 5,4, 1, y pido la probabilidad de ser menor o igual que 5. Bueno, como hasta ahora no estábamos escribiendo ninguno, en R vamos a calcularlo, por curiosidad, 1 menos menor de 5, con parámetros, era, si no recuerdo mal, 5,4 y 1. Voy a comprobarlo, 5,4 y 1. Bueno, dice que la probabilidad de aprobar, a ver, hay algo aquí, he puesto mal, aquí falta una coma en vez de un punto. Bueno, dice que la probabilidad es del 65%. Aquí se tiene un 60 y pico por ciento de aprobado. Bueno, pues hemos hecho 3 problemas. Ya habéis visto cómo se hace una suma de normales, ya hemos visto cómo se hace una diferencia de normales. Cuidado, que en la parte importante en la suma de normales es importante recordar solamente que la suma de normales es normales, con media la suma de medias, pero que es la varianza la que es suma de varianza, no la desviación típica. En la diferencia de normales, acordaros que la diferencia normal es una normal, la media es la diferencia de las medias, pero la varianza vuelve a ser la suma de las varianzas, no la diferencia de las varianzas. Y cuando hay que hacer este tipo de operación de sumar una normal multiplicada por un número más otra normal multiplicada por otro número, pues yo normalmente lo hago en dos fases. Primero multiplico por un número, ya habéis visto que al multiplicar por un número sencillamente multiplicar por ese número la media y la desviación típica, y luego sumar o restar con las condiciones de antes. Bueno, pues hemos hecho algunos ejemplos de suma de variables normales y ahora vamos a dedicarnos a sumar variables que no sean normales. Entonces, con respecto a suma de variables que no sean normales, pues recordar que lo que se tiene es el teorema central del límite. El teorema central del límite dice que si se tienen suficientes variables, más de 30, que muchas veces se puede hacer también con menos, y son independientes, entonces la suma de esa variable se parece a una normal y se comporta como una suma de normales, es decir, que la suma de la media es la suma de las medias y la varianza es la suma de las varianzas. Vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos, lo tenía esencialmente ya estaba puesto. Pues por ejemplo, un ordenador consume una media de 2, la unidad la que sea, con desviación típica .05. No sabemos si son una normal o no. Sencillamente sabemos que un ordenador consume una media de 2 con desviación típica 0,5. En un aula hay 50 ordenadores. Entonces, pensamos pues que si la media es de 2, pues estos deben de consumir aproximadamente 100. Calcula la probabilidad de que el consumo de la clase, de toda la clase, de esos 50, todo el aula, sea mayor de 98, por ejemplo. Bueno, pues la idea es la siguiente. Yo tengo un x1
un primer ordenador que consume, voy a ir poniéndole solo media, aquí media desviación típica, esto consume 2, desviación típica 0,5. Tengo un segundo ordenador, media 2, desviación típica 0,5. Tengo un ordenador 50, media 2, desviación típica 0,5. Pues lo que voy a hacer es sumar todo esto. Coger X va a ser lo que consuma el primer ordenador más que lo que consuma el último. Entonces, aunque estos no sean normales, pero esto aproximadamente va a ser una normal. Con media, 2 más 2 más 2, 50 veces, o sea, 2 por 50. Y cuidado con la varianza, como siempre. Este tendrá, el primero, tendrá varianza 0,5 al cuadrado, que es 0,25. El segundo tendrá varianza también 0,25. El 50 tendrá varianza 0,25. Cuando sume, la varianza total va a ser sumar 0,25 con 0,25 con 0,25 50 veces. 50 por 0,25. Con cuyo motivo, aquí lo que tengo es que la desviación típica es la raíz cuadrada de 50 por 0,25. Una vez identificado, me piden la probabilidad de que el consumo, de que la X sea mayor que 98. Me piden la probabilidad de que X sea mayor que 98. Eso es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 98. Y esto lo hago de la siguiente forma. Esto es aproximadamente una normal con parámetros 2 por 50, raíz cuadrada de 50 por 0,25. Bueno, pues menor o igual que 98. Y ya tengo hecho mi problema. Ya veis que se trabaja como si fueran normales, aunque no lo sean. Ese es el teorema central del límite. Vamos a hacer un par de ejemplos más de teorema central del límite. 2. El peso de una persona tiene media 80 por 75 kilos con desviación típica 5, pongamos, ¿vale? Se montan 30 personas en un barco que puede aguantar 30, estoy viendo más o menos 30 por esto es 30 por 70, es 2100, vamos a poner que puede aguantar 2400 kilos. ¿Cuál es la probabilidad de que se hunda? Bueno, lo que tenemos son 30 personas, pues la primera persona en media puede pesar 75 kilos con desviación típica 5. La segunda persona, media 75, desviación típica 5. La persona 30 que se monta en el barco, media 75, desviación típica 5. A mí lo que me interesa es sumar. X es el peso total que tiene que aguantar el barco. Y aunque no sepamos si estos datos vienen de una normal o no, esto aproximadamente sí que se va a aportar como una normal, con media 75 más 75, 75 30 veces. Y una vez más, cuidado con la varianza. Aquí la primera varianza será 5 al cuadrado, que es 25. En el segundo también tendremos varianza 25. En el 30 tendremos varianza 25. Y en total, la varianza del peso total, no hace falta, es 25 más 25, 30 veces. 25 por 30. Por lo tanto, aquí lo que tendremos será la raíz cuadrada de la varianza, que es 25 por 30. Una vez identificado esto, pues lo que me piden es cuál es la probabilidad de que se hunda, de que el peso sea excesivo. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 2400? Bueno, pues eso es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2400. Y esto pues lo puedo hacer con R.
1 menos, como esto es aproximadamente una normal, pues pongo que es una normal. Pongo sus parámetros, 75 por 30, raíz cuadrada de 25 por 30. Y pongo la probabilidad de ser menor o igual que 2400. Esta es la probabilidad de pasarnos de peso y que por tanto el barco se hunda. Ya habéis visto que el segundo problema del teorema central del límite es pues, esencialmente igual que el primero. Vamos a hacer un tercer problema de teorema central del límite, en este caso aplicándolo a medias. Como veréis, se deduce inmediatamente de la suma. Pues nada, vamos a coger y vamos a decir ejemplo, creo que es el ejemplo 6. Pues, no sé, hemos puesto pesos, hemos puesto, me parece que era consumos, no sé, ponemos alturas. La altura de los españoles es en media 1,75 con desviación típica 0,05, por ejemplo. Bueno, cojo 40 españoles y me interesa pues cuál será la altura de esos 40 españoles. Pues cuál es la probabilidad. Bueno, debe estar cerca de 1,75. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la altura, no de todos los españoles, sino solo de esos 40, de esos 40 españoles, esté entre, pues cerca de 1,75, 1,74 y 1,76? Bueno, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Yo quiero calcular la medida de los españoles. Vamos a llamar primero de esos 40 españoles, voy a llamar x1 a la medida o la altura del primer español, que eso ya sabemos que tiene media 1,75, desviación típica 0,05. Y así cojo la altura del segundo español, que cojo, que no sé cuál será, pero será media tal, hasta llegar al 40. x40, 1,75, 0,05. Yo voy a calcular la media, pero para calcular la media lo primero que voy a hacer es sumar la altura y luego ya dividiré por 40. Entonces lo primero que voy a hacer es coger y calcular cuánto vale x1 más x40. Exacto no lo sé porque no sé si estos son normales o no, pero como estoy sumando mucho, como estoy sumando 40, esto aproximadamente será una normal. Con media 1,75 más 1,75 40 veces, pues 40 por 1,75. Y como siempre, cuidado con la varianza. La primera tendrá varianza 0,05 al cuadrado, el segundo tendrá varianza 0,05 al cuadrado, el número 40 tendrá varianza 0,05 al cuadrado. La varianza total será sumar esto 40 veces. 40 veces 0,05 al cuadrado. Bueno, aquí sí me he acordado que me cabe poco. Entonces, yo lo que he tenido hasta ahora es que si yo cojo x1 más x40, pues lo que me sale es una normal con media 40 por 1,75. Desviación típica, que he puesto esto es la desviación típica, es la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de 40 por 0,05 al cuadrado. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero la suma de las alturas, yo quiero la media. Pues lo que voy a hacer es dividir entre 40. O lo que es lo mismo, multiplicar por 1 partido por 40. Pero eso es sencillo, porque nosotros sabemos que si esto es una normal, al dividir por 40, al dividir todo esto por 40, dividir una normal por 40 es otra vez una normal. Con media, la media dividido por 40. Con desviación típica, la desviación típica partido por 40. Cuidado con
40 que está fuera de la raíz cuadrada, esto es la desviación típica y tengo que dividir, ¿vale? Por supuesto podemos simplificar un poquito, esto se va con el con este, ¿no? Bueno, y el último que me pide, esto es lo que a mí me interesa. Nuevamente lo estamos llamando X, pero como en media lo vamos a llamar X barra de media, ¿no? Están pidiendo la probabilidad de que la X barra esté entre 1,74 y 1,76. Bueno, pues para eso lo que vamos a hacer es, en primer lugar, pues ya sabemos, esto es 1,74, 1,76, valores menor o iguales que 1,76 menos valores menor o iguales que 1,74. Entonces la probabilidad de que X barra sea menor o igual que 1,76 menos la probabilidad de que X barra sea menor o igual que 1,74. Bueno, ¿cómo calculamos esta? Pues esto es una normal. De media 1,75. Desviación típica, pues todo esto de aquí, para no estar escribiéndolo 20 veces, le voy a poner aquí el sigma. Que no he dejado sitio. Yo a todo esto sí le voy a llamar sigma. Lo que quiero es con parámetros 1,75 y sigma, probabilidad de ser menor o igual que 1,76. Menos. Lo mismo, cojo mi normal, parámetros 1,75 y el sigma este que he calculado antes, probabilidad de ser menor o igual que 1,74. Pues ya hemos terminado nuestro problema. Vamos a terminar el tutorial haciendo otro problema de esto de medias, utilizando, hemos hecho 2 o 3 de suma de normales, 2 o 3 de suma de variable utilizando el teorema central del límite, hemos hecho uno de media calculando utilizando el teorema central del límite, vamos a hacer uno más de media utilizando el teorema central del límite, creo que era ejemplo 7. Pues cualquier cosa que queramos hacer. Pues vamos a poner otro de, no sé, cualquier medida que se nos pueda ocurrir. Ya hemos puesto velocidades, por ejemplo. Los discos duros de una empresa arrancan en un tiempo medio de 2 segundos con desviación típica (0,2). Compro 30 discos duros para probarlo. Entonces, por supuesto que más o menos deberían de arrancar a una velocidad de 2 segundos. Voy a darle un poco de margen. Como están diciendo 0,2 aquí, pues ¿cuál es la probabilidad? De que en media arranquen en menos de 2,2 segundos. Hay que le da un poquito de margen. Bueno, pues tenemos el primer disco duro que compro. El tiempo de arranque en media 2 segundos con desviación típica 0,2. El segundo disco duro que compre, su tiempo de arranque tendrá media 2, desviación típica 0,2. El último que compro, he dicho que compraba 30, pues tendrá media 2, desviación típica de 2. A mí lo que me interesa es la media de estos tiempos de arranque. Como primer paso lo que voy a hacer es calcular la suma y luego ya dividiré por 30. X1 más X30 y esto aproximadamente va a ser una normal. Con media tengo que sumar esto 30 veces, pues será 30 por 2, 60. Y la desviación típica, pues ya sabéis, este primero tiene varianza 0,2 al cuadrado, que es 0,04. El segundo tiene varianza también 0,04. El 30 tendrá varianza 0,04. La varianza total al sumar,
será 0,04 más 0,04 30 veces. 30 veces 0,04. Por tanto, esto tiene desviación típica, la raíz cuadrada de 30 por 0,04. Vale, pues ya tenemos eso. Lo que a mí me interesa no es eso, sino la media. La media es coger esa suma, x sub 1 más x sub 30, que sé que vale una normal de media 30 por 2, desviación típica la raíz cuadrada de 30 por 0,04, pero lo que tengo que hacer es dividir por 30 para tener mi media. Lo que tengo que hacer es dividir esto por 30. Pero dividir una normal por un número, pues es sencillamente poner la normal, la media, que era 30 por 2, dividirlo entre 30, y la desviación típica, que era 30 por 0,04, la raíz cuadrada de esto, pues también hay que dividirlo fuera de la raíz entre 30. Esta se puede simplificar. Y esto queda una normal de media 2 y desviación típica todo esto de aquí. También se puede simplificar un poquito, el 30 entra de la raíz cuadrada como tal, y no es difícil ver que esto sale la raíz cuadrada de 0,04 partido por 30. Bueno, una vez que tengo esto, lo que a mí me piden es la probabilidad de que la x barra sea, creo que era menor que, vamos a verlo, menor que 2,2. Bueno, la probabilidad de que x barra sea menor que 2,2. Pues esto es menor o menor igual, da lo mismo, cojo la normal, le pongo los parámetros, 2, la raíz de cuadrada de 0,04 partido por 30. Podría ser menor o igual que 2,2. Bueno, vamos a calcularlo con R, hasta ahora lo estamos dejando indicado. Pues me están pidiendo menor de 2,2. Aquí estoy poniendo mal el parámetro de 2,2 con parámetro 2 y raíz cuadrada de, creo que era 0,04 partido por 30. Voy a comprobarlo. 2,2, 2,004 partido por 30. Bueno, pues esta probabilidad dice que es 1. Es esencialmente seguro que la media de tus discos duros también va a estar por debajo de 2,2. De hecho, podríamos, por lo tanto, afinar más y preguntarnos pues cuál sería el valor normal de esto, etcétera, pero bueno, para el caso, yo creo que por este tutorial es suficiente. Pues ya veis cómo le hemos dedicado un tutorial entero a suma de normales, operaciones con normales, más bien de operaciones con variables, porque en los primeros ejercicios hemos visto cómo hacer suma de normales, es una normal con media la suma de medias, varianza la suma de varianzas, diferencia de normales, es una normal con media la diferencia de las medias, con varianza la suma de las varianzas, cómo hacer operaciones del tipo una normal por un número más otra normal por un número, primero se multiplican y después se suman, y para multiplicarse es una normal y se hace multiplicando la media por el número y la desviación típica también, y luego hemos dedicado un poco de tiempo a suma de variables que no sean, que no se sepa si son normales, comentado por el teorema central del límite, que si son más de 30, se puede suponer que es una normal, una vez más con media la suma de las medias, varianza la suma de las varianzas, y también hemos visto cómo aquí, cómo se hace, cómo se trabaja con medias, también de bastantes datos, y sencillamente se suma, utilizando que la suma de normales es una normal, etcétera, y luego se divide por el número correspondiente y se opera otra vez con normales. Bueno, pues aquí dejamos este tutorial.